Al final de una calle estrecha hay una única casa, lo que ya de por sí llama la atención, pero también porque tiene un aspecto diferente al de la mayoría de las viviendas de la zona. No tiene vecinos directos, y su tranquila ubicación le confiere un aire casi señorial. Sin embargo, desde 1990, la casa es conocida por motivos muy diferentes. No solo es tema de conversación en el pueblo, sino en todo el país. Porque en el verano más caluroso desde que se registran los datos meteorológicos, una mujer es asesinada allí, a plena luz del día. Y hasta hoy nadie sabe quién mató a Anne Heron. Es el 3 de agosto de 1990 y, como millones de británicos, Anne Heron, de 44 años, está tumbada al sol. No hay mucho más que hacer en ese momento. Gran Bretaña sufre una ola de calor sin precedentes. En algunas partes del país hay incluso incendios forestales reales, y los daños en las carreteras están provocando un enorme caos en el tráfico. Anne nació en Escocia y es originaria de Glasgow. Sin embargo, por amor se ha establecido en la ciudad mediana de Darlington, en el noreste de Inglaterra. Su marido, Peter, trabaja como director general en una empresa naviera local. Gracias a su buen sueldo, los Heron pudieron comprar una casa preciosa y única en una buena ubicación. La casa es arquitectónicamente muy diferente de las clásicas casas adosadas inglesas. Se trata de una casa eólica, llamada así por las islas del mismo nombre, donde este estilo de construcción es especialmente popular. La casa de los Heron se parece más a una casa de vacaciones en el Mediterráneo. Y en agosto de 1990, la ola de calor proporciona el clima perfecto para ello. Cuando Anne se tumba en la hierba de su jardín al mediodía y toma el sol, está sola en casa. No le gusta mucho eso. Antes siempre tenía a sus hijos de su primer matrimonio a su alrededor, o el ajetreo de la sala donde trabajaba como enfermera geriátrica. Sin embargo, tras su divorcio de su primer marido, sus 3 hijos se quedaron con su padre en Escocia. Sin embargo, no hay rencor. Los niños son simplemente adultos jóvenes e independientes. Su segundo marido, Peter, también aportó 3 hijos al matrimonio. Así que es una gran familia mixta que se lleva muy bien. Algunos de los niños incluso viven juntos en un piso compartido durante un tiempo. No obstante, Anne los echa mucho de menos, por supuesto. Pero esta mujer de 44 años también disfruta de la vida en Darlington, especialmente cuando puede relajarse en bikini en el jardín delantero en su día libre y tomar el sol. Anne pasó la mañana en el centro de Darlington haciendo algunas compras. Regresó a casa alrededor de la 1 de la tarde para preparar el almuerzo. Su marido Peter siempre vuelve a casa durante su pausa para comer, para que él y Anne puedan comer juntos. Su trabajo está a un paso de casa. Alrededor de la 1:45 de la tarde, Peter volvió a la oficina. Anne quería ordenar un poco y luego tumbarse en el jardín en bikini. Entre las 2:30 y las 3 de la tarde. Una amiga llamada Sheila llama a Anne. Las dos mujeres charlan un poco y Anne está muy animada y con buena salud. Por la noche, planean ir a la fiesta de cumpleaños de un conocido común. Sheila y Anne hacen planes para la noche y se despiden. Sheila es la última persona que habla con Anne Heron. Poco después, otra amiga de Anne pasa en autobús por delante de la casa de los Heron. Ve a Anne en el jardín delantero, tumbada en una hamaca con un bikini. Anne suele tomar el sol en el jardín trasero. Pero ese día, un granjero de la zona está trabajando en el campo a pesar del calor, levantando mucho polvo en el aire seco. Por eso Anne ha decidido poner su tumbona delante de la casa, aunque eso signifique que se la ve desde la calle. También por la tarde, otra conocida pasa en coche por delante de la casa de los Heron. Es una de las hijas de Peter de su primer matrimonio. Ella también ve la tumbona de su madrastra delante de la casa, pero está vacía. La puerta principal está abierta. Más tarde, la hija de Peter dice que, mirando atrás, ojalá se hubiera detenido y hubiera entrado en la casa. Si lo hubiera hecho, habría encontrado el cuerpo de su madrastra.
pero dice que habría aceptado este trauma si eso hubiera significado que su padre se hubiera ahorrado esta visión. Pero no es así como acaba sucediendo. Alrededor de las 6 de la tarde, Peter Herron regresa a casa del trabajo. Después de un largo día bajo el calor, probablemente esté deseando darse una ducha fría y pasar una tarde relajada con su esposa. Pero, en cambio, todo acaba siendo diferente. A primera vista, todo parece normal. La radio está encendida, el perro está en el jardín. El animal parece relajado cuando Peter llega a casa, sin mostrar ningún signo de agitación. La pila de libros de Anne y un paquete de cigarrillos están tirados por ahí. Pero hay algo muy importante que definitivamente no está como debería estar. Anne yace en la sala de estar, todavía con la parte superior del bikini puesta, pero en un enorme charco de sangre. Peter corre inmediatamente al teléfono del pasillo y llama a una ambulancia. Luego llama a otra persona, su colega y amigo Paul Stiller. Peter le pide a Paul que vaya a su casa para no estar solo ante la situación. Paul llega rápidamente, incluso antes que los servicios de emergencia y la policía. La policía se lleva al angustiado Peter Herron a la comisaría para que el equipo forense pueda hacer su trabajo. They could see I was distraught, and I said, "Will you go into the house, Paul, and tell me it's not true?" And he went in, he came out, put his arm around me, and by that time, the police constable arrived. Por desgracia, no se encuentra la prueba más importante, el arma homicida. No falta ningún cuchillo ni ningún otro objeto punzante en la cocina de la pareja, ni en ningún otro lugar de la casa. Tampoco hay nada parecido a un objeto de ese tipo tirado por la propiedad. La policía supone que se utilizó algo más preciso para cometer el crimen: una cuchilla de afeitar o un bisturí. Quienquiera que haya matado a Anne trajo consigo el arma homicida y se la llevó consigo. Eso sugiere, como mínimo, un cierto grado de planificación. Esta conclusión nos lleva directamente a la siguiente dificultad. ¿Quién tendría interés en ver muerta a Anne Herron? Anne no tenía secretos oscuros ni enemigos. Al contrario, se la describe como una persona absolutamente cariñosa, amable y educada. Para todo el mundo, de hecho. No presenta heridas defensivas, lo que sugiere un ataque por sorpresa. Aunque le bajaron la parte de abajo del bikini, no hay signos evidentes de agresión sexual, aunque ese motivo parece obvio dadas las circunstancias. El único testigo del caso es el perro de la familia. El amigo de 4 patas es bastante temperamental y a veces da la alarma cuando hay extraños cerca. Pero incluso cuando Anne yace muerta en su casa, el perro permanece tranquilo. Por lo tanto, los investigadores creen que el autor del crimen había estado antes en la casa de los Herron y conocía al perro. Al principio, uno de los investigadores le dice a Peter: "Si no resolvemos este caso en 2 semanas, va a ser un trabajo muy largo". Y el investigador tiene razón. Dado que en este caso no hay vecinos inmediatos, lo más importante para los investigadores es interrogar minuciosamente al marido. Al fin y al cabo, fue él quien encontró el cadáver de Anne. Peter dice que la puerta principal estaba abierta cuando llegó a casa. Probablemente al principio no le pareció extraño. Dado el tiempo que hacía, seguramente supuso que Anne iba y venía entre la casa y el jardín, y que quizá había dejado la puerta abierta. O que tal vez quería ventilar la casa. Sin embargo, en el contexto del asesinato, esto también podría tener un significado completamente diferente. Quizá Anne le abrió la puerta a su asesino e incluso lo invitó a entrar en la casa. A esto se suma el hecho de que el perro de los Herron no parece en absoluto agitado, a pesar de que su dueña yace muerta en la sala de estar. Esto no sugiere precisamente una lucha violenta en la casa o una situación amenazante prolongada, sino más bien que los Herron conocían al autor y que éste llevó a cabo el crimen de forma rápida y precisa. Además, la casa no está revuelta y no se ha robado nada. El autor parece haber estado interesado únicamente en Anne Herron. La policía está ahora desesperada por averiguar si Anne recibió alguna visita el día en que fue asesinada. En cualquier caso, ella no le dijo a su amiga por teléfono ni a su marido Peter que tuviera nada planeado. Más tarde esa noche, Anne quería ir a la fiesta de cumpleaños, pero no había planes para que nadie la recogiera en casa o pasara antes.
Nadie del vecindario vio a nadie en la casa de los Herron. Sin embargo, varios residentes vieron un coche. La mayoría de ellos describen un Opel Astra azul. Otros mencionan una furgoneta Leyland Sherpa. Se dice que la furgoneta tenía una pegatina con un tridente en el lateral y que había 3 hombres sentados en ella. Sin embargo, la mayoría de los informes sobre este caso se centran en el Opel. En cualquier caso, se dice que un coche azul desconocido estuvo circulando por el barrio. Más concretamente, se dice que entró a gran velocidad por el camino de entrada de los Herron, alrededor de las 5:05 de la tarde. Eso fue unos 55 minutos antes de que Anne fuera encontrada muerta por su marido. Esta observación es muy importante porque el camino de entrada conduce únicamente a la casa de los Herron. No hay otra razón para desviarse de la carretera en este punto que dar la vuelta con el coche o visitar a Anne y Peter. Otro testigo afirma haber visto un coche azul delante de la casa a las 4:45 de la tarde, 20 minutos antes de que se marchara, suponiendo que se trate del mismo coche. El problema es que los propios testigos solo hicieron sus observaciones desde las ventanillas de sus coches mientras pasaban por allí. Esto dificulta la verificación precisa de la información. No obstante, el coche azul es la pista más prometedora para la policía en este momento. La policía se pone en contacto con un total de 3.500 propietarios de coches azules de la zona. También buscan el coche. Pero todo ello es en vano. El asesinato de Anne Herron causó un gran revuelo en su momento. Una ama de casa corriente asesinada a plena luz del día en su propia casa, en un barrio de clase media. Por supuesto, eso es algo muy grave. La atención de los medios de comunicación es tanto una bendición como una maldición. La cobertura que recibe el caso es, por supuesto, invaluable para los llamamientos a los testigos. Pero, como en todos los países, Inglaterra también tiene una próspera prensa sensacionalista. Y está particularmente interesada en la vida privada de Anne. Más concretamente, en su marido Peter. Hasta cierto punto, esto es lógico. En este tipo de casos de asesinato, las personas más cercanas a la víctima suelen encabezar la lista de sospechosos. Y las estadísticas demuestran que esto es cierto. Cuando una mujer es asesinada en Inglaterra, el autor suele encontrarse, por desgracia, en su círculo más cercano. En el caso de Anne Herron, sin embargo, el sentimiento contra su marido Peter es abrumador. Especialmente cuando, una semana después de su asesinato, se descubre cómo pasa el tiempo el recién viudo. En un balneario, junto a una camarera 20 años más joven que él. Cada uno afronta el dolor a su manera, pero creo que es justo decir que esta salida no ayuda precisamente a la imagen del hombre de 55 años. Sobre todo porque resulta que Peter y la camarera ya se conocían. Según ambos, solo se habían visto 2 veces. Y con la publicación de esta noticia, la opinión pública sobre Peter está cambiando. Si antes la gente le mostraba simpatía y solidaridad, ahora hay una desconfianza abierta. Sin embargo, los compañeros de trabajo de Peter pueden confirmar que él estaba en el trabajo la tarde del asesinato de Anne. El propio Peter le dice a la policía que salió de una reunión en Cleveland Bridge a las 4 de la tarde. Aunque esto está a solo 1 milla de su casa y de la escena del crimen, dice que después de la reunión en Cleveland Bridge, condujo de vuelta a la oficina. No tomó la ruta más corta, sino que condujo por las localidades de Crofton Tees y Middleton St. George. Luego se quedó en la oficina durante un rato y se marchó para llegar a casa a las 6 de la tarde. Todo suena un poco vago, pero la reunión en Cleveland Bridge tuvo lugar sin duda. Y Peter regresó sin duda a su empresa después. Sus compañeros no notaron nada inusual o extraño. Peter parecía completamente normal. Y luego está la pista del coche azul, que la policía considera tan prometedora. Unos días después del asesinato, 2 de las hijas de Peter afirman haber visto un coche azul cerca de la casa. Cuando el equipo forense terminó, las 2 se encargaron de limpiar la casa para su padre. Cuando miraron por la ventana, afirman haber visto un coche azul aparcado frente a la entrada, justo en la carretera principal. Pero había un hombre sentado al volante, mirando fijamente hacia la casa. Una de las hijas llamó inmediatamente al 911 y luego se acercó al coche. La ventanilla estaba bajada, así que se enfrentó al hombre y le preguntó qué hacía allí. Según se informa, el conductor dijo: "Este tipo arruinó mi vida". Más tarde, la hija descubre quién era el conductor. El marido de la mujer con la que Peter tenía una aventura. La propia mujer lo confirma más tarde. Sin embargo, el hombre nunca es sospechoso para la policía,
y en un principio, la policía no encuentra a nadie más que pudiera haber cometido el asesinato de Anne. Por lo tanto, el caso queda inicialmente archivado. Pero algún tiempo después, surge una pista crucial. Dos años después del asesinato de Anne Herron, la casa se pone a la venta. La casa está lista para un nuevo comienzo, al igual que el viudo de la asesinada Anne. En enero de 1993, Peter se muda a Escocia y se vuelve a casar. Conoció a su nueva esposa, que también es viuda, a través del trabajo. Sin embargo, la paz y la tranquilidad de las idílicas Highlands no duran mucho, porque en octubre de 1994, Peter Herron recibe una carta. El remitente es alguien que se hace llamar el asesino de Anne. El periódico regional The Northern Echo también recibe cartas extrañas de una persona que afirma ser el asesino de Anne. Lo mismo ocurre con la comisaría de policía encargada del caso. O bien alguien está gastando una broma de mal gusto, o bien el asesino está realmente poniéndose en contacto. Todas las cartas llegan en un plazo de 8 días y tienen matasellos de Darlington. Por lo tanto, el remitente sigue estando en la región donde Anne Herron fue asesinada. A continuación les leeré la carta enviada al periódico. Hola querido editor, soy yo, el asesino de Anne Herron. Soy de la zona. Lo disfruté mucho. Me encanta hacer daño a la gente, física y mentalmente. Escribí unas líneas al bastardo de Parkgate y envié cartas al señor Peter Herron explicándole mis motivos. No le debo ninguna disculpa a nadie. Sus lectores tendrán mucho que discutir. Firmado, el asesino. No está claro si estas cartas procedían realmente del asesino de Anne, pero los investigadores lo consideran totalmente posible. Por desgracia, nunca se pudo localizar al remitente. Se desconoce el contenido exacto de las cartas enviadas a Peter y a la comisaría. Tampoco se sabe si hubo más cartas espeluznantes después de 1994. En una entrevista de 1995, Peter dijo: "No creo que el asesino de Anne sea alguien que cometa constantemente actos tan terribles. Creo que fue una persona normal que tuvo que matar a Anne por alguna razón". El caso vuelve a quedar en suspenso. 7 años después del asesinato de Anne Herron, se ofrece una nueva recompensa: 10,000 libras esterlinas. Sin embargo, no se reciben pistas decisivas. Aunque el caso de Anne Herron parece estar quedando en el olvido, la investigación continúa en segundo plano, desapercibida para el público y también para sus familiares supervivientes. Hasta que, 15 años después del asesinato de Anne, se produce un gran punto de inflexión. En noviembre de 2005, Peter Herron tiene ahora 70 años. En noviembre de 2005, también es arrestado por el presunto asesinato de su propia esposa, Anne Herron. Inmediatamente es interrogado durante 10 horas seguidas. El propio Peter insiste en hacerlo sin abogado, aunque, por supuesto, tendría derecho a asistencia letrada, pero insiste en que no necesita abogado. Después de todo, él no ha hecho nada malo. La policía, sin embargo, ve las cosas de otra manera. Siguen luchando por encontrar una falla en la coartada de Peter Herron. Hay varios detalles temporales en torno a la reunión de ese día, que solo difieren ligeramente, pero en un caso como este, incluso una diferencia de unos pocos minutos puede confundirlo todo. Desafortunadamente, no hay informes sobre los detalles temporales proporcionados por las personas de Cleveland Bridge, donde Peter fue invitado a la reunión. Lo único que se sabe es que hay algo que no cuadra en las declaraciones de los testigos y del propio Peter. Un testigo afirma haber visto a Peter de camino a casa alrededor de las 3:15 de la tarde. Se dice que viajaba a una velocidad notablemente alta. Peter tenía inicialmente una razón para ello: su reunión, que tuvo lugar cerca de su casa ese día. Afirma que la cita era a las 3:15 de la tarde. El problema con esta declaración, que también sirve como coartada para la hora del crimen, es que él y su familia no son coherentes. En una entrevista, su hija dice que la reunión comenzó a las 3:45 de la tarde, media hora más tarde de lo que Peter había declarado inicialmente. También dice que la reunión solo duró media hora en total. Por lo tanto, habría terminado a las 4:15 p.m.
Sin embargo, Peter dice que la reunión duró hasta las 4:30 p.m. Independientemente de cuánto duró realmente la reunión, hay algo que sigue sin cuadrar. Otro testigo afirma haber visto a Peter en su coche en una rotonda a las 3:45 de la tarde. Según sus declaraciones y las de su hija, a esa hora ya debería haber estado en la reunión. En total, probablemente haya 3 testigos que vieron a Peter conduciendo a toda velocidad hacia su casa aproximadamente a esa hora. Sin embargo, desde el punto de vista de Peter, se podría argumentar que las descripciones del coche diferían ligeramente. Un testigo habla de un coche blanco, otro de un coche plateado y otro, de forma algo más vaga, de un coche de color claro. No obstante, la policía considera que la coartada de Peter es poco sólida, sobre todo porque resulta extraño que ese día en concreto tomara una ruta extra larga para volver a su oficina, lo que significaría que no habría pasado por delante de su casa y la de Anne al volver de la reunión. Él explica que la mujer con la que tenía una aventura solía pasear a su perro por la zona, así que tomó el desvío con la esperanza de encontrarse con ella de forma espontánea. Sin embargo, esto no sucedió, por lo que Peter regresó a la oficina alrededor de las 5 de la tarde. La policía cree que podría haber cometido el asesinato de Anne durante el tiempo que le llevó el supuesto desvío. Y luego hay otra información que no se reveló al público hasta hace unos años. Solo se informó a los familiares. Se descubrió un pequeño rastro de ADN en el cuerpo de Anne. Más concretamente, en su cuerpo. Concretamente, en su garganta. Sin embargo, el ADN no procedía de una escama de piel o un pequeño pelo, sino de una gota de semen que se encontró en ese lugar. Inmediatamente después del asesinato, la tecnología aún no era lo suficientemente avanzada como para reconstruir el perfil de ADN. Esto solo fue posible 15 años después. Y ahora resulta que este ADN pertenece al marido de Anne, Peter Herron. Sin embargo, el ADN no se encontró en la puñalada, sino en la garganta de Anne, o más bien en su faringe. Y el rastro era microscópicamente pequeño. Por lo tanto, Peter también puede rebatirlo. Al fin y al cabo, los dos estaban casados. Por lo tanto, el ADN también podría haber llegado allí de mutuo acuerdo. Sobre todo porque el rastro era muy pequeño y los dos se vieron por la mañana y a la hora del almuerzo. Además, los compañeros de la oficina y del lugar de la reunión testifican unánimemente que Peter llevó la misma ropa todo el día. Probablemente se habría notado incluso la más mínima mancha de sangre en sus pantalones claros o en su camisa blanca. Pero no había nada. Tras 8 días detenido, Peter es puesto en libertad bajo fianza. El 8 de febrero de 2006 se anuncia que se retirarán los cargos contra Peter Herron. La investigación en su contra también se cierra por completo. Las pruebas eran insuficientes para establecer una sospecha razonable. Unos años más tarde, una investigadora privada se pone en contacto con los Herron. Ella cree que puede resolver el caso y, después de más de 20 años, presenta una nueva teoría y un nuevo sospechoso. La investigadora privada Jen Javey está segura de haber encontrado una pista crucial en el caso que la policía aún no ha investigado lo suficiente. Cree que un hombre llamado Michael Benson está relacionado con el asesinato de Anne Herron. Javey cree que Benson era el conductor del coche azul que se vio fuera de la casa de Anne. Un año antes del asesinato de Anne, en 1989, Michael Benson se fugó de la cárcel y lleva desde entonces en paradero desconocido. Originalmente cumplía una condena de cadena perpetua por intento de asesinato. La teoría de Jen Javey encaja, pero se basa en muchas posibilidades. Aún así, te la contaré. 2 semanas antes del asesinato de Anne, el 18 de julio de 1990, se produjo una grave agresión en la cercana localidad de Durham. 2 mujeres caminaban por un pequeño sendero a orillas del río Ware cuando fueron atacadas repentinamente por un hombre. Llevaba un cuchillo, amenazó a las mujeres y las tocó. Las 2 mujeres no sufrieron lesiones físicas y denunciaron el incidente inmediatamente. A partir de sus declaraciones, se elaboró un retrato robot, y se parece bastante a Michael Benson. Lógicamente, nadie sabe exactamente dónde estaba Benson después de su fuga de la prisión, pero se cree que tenía conexiones en la zona de Durham. La experta Jen Javey ve paralelismos con los delitos anteriores de Benson y, por lo tanto, cree que es muy probable que él sea el autor, y que el hombre que amenazó a las 2 mujeres con un cuchillo
También atacó y hirió mortalmente a Ann Herron el 3 de agosto. Como se puede ver, hay muchos y sí. Otro punto es un poco más concreto. Concretamente, la letra de las cartas que el presunto asesino de Ann envió a su viudo, a la policía y a un periódico. Estas cartas fueron presentadas a la exmujer de Michael Benson. Desgraciadamente, esto no lo hicieron los investigadores en la década de 1990, sino solo en 2022 el periódico sensacionalista The Sun. Sin embargo, se dice que la exmujer de Michael Benson confirmó que la letra de las cartas del presunto asesino de Ann Herron era la de Michael. Tras las informaciones sobre las sospechas del investigador privado, un testigo se presenta ante Jen Javi. Se trata de un hombre que afirma haber pasado algún tiempo en prisión con Michael Benson. Benson le confesó que había asesinado a una mujer en Darlington. Michael dijo que había recorrido la ciudad en coche buscando una casa que pudiera robar. Se detuvo en una casa donde se encontró con una mujer. Según el testigo, se ocupó de ella y luego se marchó. Aunque el investigador privado y la familia de Peter Herron creen firmemente en la teoría de Michael Benson, la policía no ve pruebas de que Benson sea el asesino de Ann Herron, ni siquiera de que estuviera cerca de Darlington en el momento del asesinato. La policía afirma tener muchas más pruebas de que él había huido al extranjero durante ese periodo. Michael Benson falleció en 2011. Por lo tanto, ya no puede comentar las acusaciones del investigador privado. Al parecer, la policía aún no ha descartado sus sospechas contra Peter Herron. Pero, como demuestra el fallido arresto a mediados de la década de 2000, simplemente no hay pruebas suficientes contra él. Se dice que ha habido otros sospechosos a lo largo de los años. Sin embargo, no se mencionan nombres ni posibles motivos. El asesinato de Ann Herron sigue siendo un misterio que probablemente solo se resolverá si alguien involucrado en el crimen decide aliviar su conciencia. Hay mucho debate en Internet sobre la complicidad. Parece haber consenso en que Peter Herron no cometió directamente el asesinato de su esposa. En cambio, muchos creen que pudo haber encargado el asesinato de Ann. La pregunta sigue siendo, ¿por qué? Esta pregunta no solo está causando dolores de cabeza a los investigadores, sino también a los amigos y familiares de Ann. Porque todos están de acuerdo en que no puede haber ninguna razón para querer matar a Ann, incluso si Peter quería el divorcio debido a su aventura amorosa. Nadie cree que él pudiera haber considerado necesario matar a Ann. Ann seguramente habría estado triste. Era feliz con Peter, y por lo que sabemos, no tenía ni idea de la aventura amorosa. Pero también echaba de menos a sus 3 hijos en Escocia. Si se hubieran separado, podría haber regresado allí en cualquier momento, y, a pesar de la tragedia, habría sido feliz de volver a estar cerca de sus hijos. Nunca se encontró ninguna prueba de que Peter hubiera ordenado el asesinato de su esposa. No hubo contactos extraños con personas sospechosas, ni reuniones sospechosas, ni retiradas de dinero inusuales. En cambio, el crimen sigue siendo un misterio. ¿Cuál es tu teoría sobre el caso? ¿Crees que Peter está involucrado de alguna manera o crees que fue un autor aleatorio? Estoy muy emocionado por escuchar tus opiniones. Al mismo tiempo, también puedes apoyar el canal, lo que por supuesto me haría muy feliz. Aparte de eso, no hay mucho más que decir. Te deseo un buen día, tarde o noche, dependiendo de cuándo veas el vídeo, y espero verte de nuevo en el próximo. Hasta entonces, adiós a todos.